cuando uno está haciendo un ejercicio abusivo de ese derecho de defensa, bueno, con solicitudes impertinentes, y le voy a poner un ejemplo. Si yo le digo al tribunal que no me entregue mis documentos en un CD, sino que me lo dé físico, que es un derecho el cual yo respaldo, pero la jurisprudencia reciente lamentablemente está diciendo no, que lo digital es lo mismo y te lo está dando en un CD, y me rechazaron esa solicitud. Si yo lo vuelvo a pedir, el juez tiene que volver a rechazármelo, pero ya ese sí sería, entre comillas, una labor incidentalista abusiva de mi parte, porque ya eso se falló. Ahora, el hecho de que yo lo haya planteado en un primer momento y me lo hayan rechazado no se puede ver como un exceso. Lo que se debe ver como exceso no es el incidente como tal, sino en la forma que se plantea. Lo que pasa es que cuando ustedes vean, cuando digo ustedes me refiero a la prensa, que el imputado fulano de tal planteó 29 incidentes, ustedes van a decir 29 incidentes, y la gente y el Ministerio Público, los abogados, todo el mundo se va a horrorizar porque es un número alto y va a parecer que lo que quieren es perder el tiempo. ¿Y qué pasa? Muchos de esos incidentes, cuando se fallan, se pueden recurrir. Hay vías de retractación y de reconsideración o vías de reformación que pueden hacer que un mismo incidente se vuelva escalonadamente en un problema que haga que el proceso frene por un tiempo. Y por eso es que lamentablemente el que quiere incidentar para ganar tiempo normalmente tiene las herramientas para hacerlo, aunque eso se pueda traducir en que pueda perder incluso el prestigio profesional, y por eso uno tiene que tener mucho cuidado como abogado de cómo uno hace las cosas. Pero el hecho de ejercer ese derecho de defensa de parte del abogado postulante es un deber, no es claro, potestativo. Si a mí me contratan y yo veo todo esto en un expediente, yo tengo el deber profesional con mi cliente de ir a tirar todo mi cañonazo. Y obviamente, cuando son tantos, se puede ver mal. Y la prensa, por eso yo decía que tenemos como que prepararnos para esa etapa, es bueno como tratar de ver más allá de la bola de humo para identificar cuáles sí pudieran ser considerados excesivos en base al uso y no en base al incidente como tal. Francisco, yo quiero aprovecharte, no es un oportunismo, es una oportunidad, porque como tú te nos escondes ahora y eso, porque nada, esa es la vida, pero te seguimos queriendo. Quería preguntarte sobre el tema de la medida de coerción, la variación y el cumplimiento del tiempo estimado. O sea, ¿cómo influye eso en el proceso penal? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, y me excusa Jean Alain Rodríguez y su equipo de abogados que lo tome como referencia, pero es para saber si esto que voy a decir tiene unas complicaciones mayores hacia adelante, si afecta positiva o negativamente a otros procesos que vendrán, etcétera. Jean Alain Rodríguez se le cumplió 18 meses de prisión preventiva, que fue lo que decidió el juez. Él lo sometió varias veces, una porque era de manera obligatoria la revisión, otra porque lo pidió, pero al final llegó hasta el último día, último minuto de esos 18 meses de prisión preventiva que decidió un juez a solicitud del Ministerio Público. 18 meses que tomó el Ministerio Público para garantizar que Jean Alain fuera ante el juez, se presentara, que no interfiriera en el proceso de investigación, etcétera, etcétera. Lo que ya sabemos que implica una medida preventiva o de coerción. Ahora, en el caso de Jean Alain, si mal no tengo entendido, lo que se le hizo al final de sus 18 meses de prisión preventiva, más que cesar la medida de coerción, que yo creo que era lo que se imponía, se le varió. ¿Usted me rectifica o no respecto a eso? Si es así, o sea, si a los 18 meses lo que se imponía es terminó la prisión preventiva, terminó la coerción, el hombre va a su casa normal, libre, y se va a presentar. Sin embargo, no ocurrió así. A él se le varió a los 18 meses, se le varió la coerción,
por prisión domiciliaria, con grillete, etcétera. ¿Eso qué implicaciones tiene en el proceso penal? Mire, eso es una pregunta excelente, porque, y no me acuerdo ahora en qué escenario era que estábamos discutiendo eso, un escenario académico, yo planteaba que lamentablemente en los últimos 8 meses, y digo 8 meses desde el primer fallo de ese tipo hasta el último, se ha pervertido en el sentido procesal el tránsito entre el plazo máximo de la prisión preventiva al cese de la prisión preventiva. Y me voy a explicar brevísimamente. El legislador dice que tú no puedes estar preso preventivo más de 18 meses. No dice más nada. Por una interpretación analógica analógica y lógica, agregaría yo, no hay que ser abogado. Eso quiere decir que a los 18 meses y un día tú tienes que irte para tu casa. Eso no debería ser discusión. La discusión pudiera ser esos 18 meses desde cuándo se toman en cuenta. Tú pudieras decir desde el apresamiento, porque por ejemplo a mí me apresan hoy y me imponen la medida de coerción en 2 semanas. Óyeme, yo duré esos días preso, en Ciudad Nueva sí, pero preso. Entonces, desde el apresamiento. Hay gente que dice desde que se dio el auto de apresamiento, esa decisión que dice agarren a Francisco y aprésenlo. Y hay otros que dicen desde el día que tú ingresaste con la decisión de prisión preventiva. Eso se puede discutir, aunque ya eso no es una discusión, pero yo entendería la discusión sobre eso. Ahora bien, discutir que tú puedes durar un día más preso después de esos 18 meses, basándome en una interpretación en contra del imputado, que es todo lo que el código dice que no se debe hacer, el código y la constitución, claro, y los tratados internacionales y los doctrinarios, no, eso no lo dice Francisco, ni lo dice un abogado, eso lo dicen todos esos libros que están ahí atrás, que lo escribieron, lo están escribiendo hace 200 años. Es complicado. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Que los tribunales, yo diría que entiendo el razonamiento, pero no comparto el fondo, han interpretado esa discusión como habilitante para variar la medida de coerción. Exacto. Y están buscando una solución salomónica. Dicen, sí, lo mando para su casa, pero con tal cosa. Grillete, presentación periódica, impedimento de salida, garantía económica y 1000 cosas. Y yo le voy a poner un ejemplo. Son incompatibles la medida de un grillete con una prisión domiciliaria. ¿Por qué? Porque el grillete ya en sí es una restricción en base al espacio, que se utiliza normalmente en un espacio grande. Por ejemplo, yo tengo un caso donde a un imputado le pusimos un grillete pero que no podía salir del Distrito Nacional. Él podía ir a un restaurante a cenar, pudiera ir al cine. Es lo que no puede salir del Distrito Nacional. Ahora, tú pones un grillete a una persona que va a estar trancada en su casa porque también le impusiste una prisión domiciliaria, es una redundancia en la coerción. Entonces, volvemos a una discusión de fondo que se va a tener en uno, 2 o 3 años, y anoten lo que va a ser una discusión muy buena. La sociedad, la comunidad jurídica, los tribunales, la jurisprudencia, ha dicho que prisión preventiva y prisión domiciliaria son lo mismo, porque a una gente tú la tienes preso, lo que tú estás cambiando es el recinto. Claro. Eso aplica para el cómputo de la pena cumplida. Es decir, si yo duro 3 años de prisión domiciliaria y a mí me condenan a 4 años, yo tengo 3 años cumplidos ahí. Claro. Por eso yo decía, obviamente es un chiste de mal gusto, que si yo fuera un imputado que sé que me van a condenar por las razones que fuera, yo no apelaría una decisión de prisión domiciliaria. De prisión preventiva, claro. No, de prisión domiciliaria, porque la preventiva nadie la aguanta. Claro, de prisión domiciliaria, claro. Pero una prisión domiciliaria que es horriblemente restrictiva, pero tú estás en tu casa, con tu familia, te pueden ir a visitar, etcétera. Yo me quedo callado, porque al final del proceso, yo voy a tener unos años computados a mi favor que evidentemente siempre van a caer bien. Entonces, una pregunta, Francisco, para esclarecer más a la audiencia y a la teleaudiencia. Por ejemplo, de los 18 meses de cualquiera de los imputados, pero vuelvo a tomar el caso de Jean Alain,
los 18 meses que estuvo en prisión preventiva en Najayo, ¿se le computa para la eventual condena que pueda recibir, en el supuesto que sea condenado, esos 18 meses de prisión en Najayo? Bueno, la forma adecuada de yo responder esa pregunta es decir, se le pueden computar, porque no es un cálculo automático, pero hay un juez de la ejecución de la pena donde tú vas y le dices, mira, yo duré 10 días preso y me condenaron a 15. Compútame esos 10 días a mi favor porque yo estuve preso. Me quedan 5. Sí. Ya, pero te digo, se cuenta esos 18 meses. Ahora, lo que explicabas, a partir de que él ingresó en su casa porque se le varió la coerción, no fue que cesó a los 18, lo que se imponía para entender un poquito más. Si, por ejemplo, el juez que evaluó la revisión a la coerción de Jean Alain dice, bueno, aquí lo que dice el Código Penal es que usted no puede estar más de 18 meses. El legislador dijo eso. Lo que se imponía es la libertad pura y simple de ese imputado y se fuera para su casa. Lo que se imponía era, lo voy a decir de una forma muy ilustrativa, buscar un ábaco, contar los días y al 18 meses y un día a ese imputado, porque la cosa no pasa automáticamente, decir, hey, yo tengo un día más preso de lo que puedo durar y me voy para mi casa. Para poder imponer... Pero eso no implica que se ha variado la coerción, simplemente se ha cumplido con lo que dice el código. Cesó la medida de coerción. Exacto, cesó la medida de coerción. Sí, pero lo que está pasando ahora, mentira, para que pase lo que está pasando ahora, lo que debió ocurrir fue que el Ministerio Público dijera y depositara una solicitud de variación diciendo, exacto, mira, si bien es cierto que fulano de tal ya pasó de los 18 meses y debe ser enviado para su casa, hemos detectado, y voy a poner un ejemplo X, que Francisco Álvarez, imputado, está llamando a don Roberto Cavalli diciéndole que desde que él salga lo va a matar. Sí. Y que esto se quedó ahí y que ustedes se van a matar como 2 hombres. Entonces, ahí el juez con una solicitud del Ministerio Público dice, mira, verifico que eso pasaron los 18 meses, cesa la prisión preventiva, pero también verifico una amenaza que yo hice en Twitter de que yo iba a perseguir al testigo X, y entonces en base a eso le impone, por ejemplo, prisión domiciliaria o le impone un grillete, lo que sea que él entienda que ayude a preservar ese elemento de prueba que sería un testigo. Como eso no ocurrió, la legalidad, y esto estoy hablando en el plano académico y obviamente subjetivo, la legalidad de esa decisión de variación sin una solicitud y consecuencia del cese es incómoda de discutir en un plano académico porque vamos a tener tantos argumentos en contra que evidentemente hacen que uno se tenga que replantear incluso la posibilidad misma de que eso pueda ocurrir. Ahora, en el caso de Jean Alain, y escúcheme que yo lo nombre, pero queda de mi lado, no del suyo, yo creo que el Ministerio Público sí sometió un recurso para variarle la coerción, porque planteó elementos de que supuestamente él había llamado, no sé qué. ¿Eso no fue un recurso para variarle la coerción? Yo no sé si en el caso de Jean Alain lo hicieron de manera exacta. Formal. Sé que ya han habido experiencias que demostraron que eso ayudaba, por eso esa idea no es algo nuevo. Pero aún si eso hubiese sucedido, Jean Alain debió irse para su casa y después entre comillas, reapresado. Esto suena tonto porque parece ser como una nomenclatura y meramente ya, pero no. Cada día que él duró preso, vencido el plazo de los 18 meses, hasta que se varió la medida, que no debió llamarse variación, debió cesar e imponerse otra. E imponer otra, claro. Que vuelvo y digo, parecería ser un ejercicio necio, pero esos elementos tan sutiles de cesa, pero te impongo una, es el mismo efecto, porque al final él no hubiese estado libre, pero procesalmente permite justificarlo.